Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista, está con nosotros para conversar sobre este tema porque, congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ¿qué podemos realmente pensar a estas horas, ¿no? A estas alturas de todo lo que estamos viendo? Esto es algo insólito, ¿no? Esto no sucedía, como usted bien me decía, doctor, ¿no? Esto es desde la historia, de la época de, ¿no? De Pizarro y Almagro. De Pizarro y Almagro. Así es, Pizarro y Almagro. En Palacio de Gobierno. ¿No? ¿Cómo ve esta situación? Saludos. Buenas tardes. ¿Qué tal? No, eso de Pizarro y Almagro es una exageración, ¿no? Porque eso fue diferente, ¿no? Fue un asalto al palacio de los almagristas que mataron a Pizarro. Pero de estas historias han habido otras, más recientes, ¿no? No hasta solamente el golpe de Estado de Leguía, la toma del poder de Benavides, Moto Sánchez Cerro, en fin. Podemos hablar de muchas cosas, el golpe de Estado del 3 de octubre del 68, el golpe de Estado de octubre del 48, en fin. Hay largas historias, ¿no? Así es. Pero en todo caso, lo cierto es que el Palacio de Gobierno se ha convertido ahora en un lugar de una guarilla de ladrones, de ampones, de gente de mal vivir, que la allanan constantemente, que la toman, que van ahí a buscar a los delincuentes, a los que se refugian, ahí los van a buscar. En fin, es casi como un callejón de mala muerte, ¿no? O un lugar de reducidores, ¿no? Donde la policía hace redadas de vez en cuando. Bien, todo esto ha desprestigiado la sede presidencial. Y todo esto ha desprestigiado al gobierno, desprestigiado al país. Es la noticia terrible, ¿no? Es como, imagínense ustedes pues que allanan pues la Casa Rosada, la Casa Blanca, o el Palacio Real, o la Casa Mariño, o el Palacio del Planalto, en fin, pues, ese es inconcebible, pues, ¿no? Que un juez o la policía vaya a buscar ahí a la hija del presidente, ¿no? Eso es realmente inaceptable. Pero sucede en el Perú. Y sucede porque hay elementos, parecería, muy graves que comprometen a la familia presidencial en actos de corrupción. Por lo tanto, me parece que no hay que echarle la culpa a la Fiscalía que hace su trabajo, sino echarle la culpa a los que han hecho mal su trabajo, o los que se han desviado de su trabajo, o los que han asaltado el poder para trabajar para la mafia, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y nos estamos enterando, por ejemplo, acerca de la renuncia también de Manuel Rodríguez Cuadros en la ONU, ¿no? Entonces, hay muchos que ya están saltando también de los cargos en donde se han encontrado, obviamente porque si hasta el abogado Benji Espinosa, quien ha estado defendiendo hasta hace unas horas al presidente Castillo y a su esposa, que haya renunciado luego de una reunión, obviamente es porque acá ya pues no se puede hacer nada más, o sea, ya lo evidente, yo creo, ya pues hace que esta cosa se torne insostenible. Entonces, ¿cuál sería? Estamos nosotros, los ciudadanos, obviamente a la expectativa y estamos bastante preocupados porque esta situación pues nos puede llevar a una crisis mayor si es que el presidente no toma una decisión por voz propia. O sea, de él, pero de él parece que no va a partir nada. Y del Congreso de la República, yo creo que menos, ¿no? Mire, el presidente Fujimori renunció cuando se dio cuenta que había una papa caliente que tenía entre sus manos y no podía manejarla, digamos, ¿no? Y el presidente Kuczynski pasó lo mismo. Llegó un momento que había una gran crisis y como tampoco estaba dentro de su control, para no crear más problemas, renunció. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con Castillo? Que tiene más problemas que los que hemos descrito de los dos anteriores presidentes, más evidencias, y es todo el entorno familiar que está metido en el asunto, sus ministros, 8 de ellos prontuariados. O sea, estamos hablando de cosas mayores, mucho más graves de las que llevaron a la renuncia de estos dos personajes que he mencionado, y Castillo está imperturbable, con ello no es el tema, no le afecta, no le llama la atención, con él no se siente de ninguna manera afectado por nada, ni
tocado por nada. Pero me parece que está lleno de un cinismo tremendo o una caradura que no le conocíamos, ¿no? Así es, y bueno, claro, esto, como vuelvo a reiterar, le hace un daño enorme. La política ya está dañada. Obviamente hemos tenido nosotros actos de corrupción en los últimos tiempos, pero atroces, ¿no? O sea, realmente todo acto de corrupción desde que parte, pues ya es un tema, un delito terrible, ¿no? Para el país, porque desequilibra, desestabiliza y desune. Y lo que uno está observando en estos momentos es que el país está pasando por una etapa muy fuerte de desunión, que ha sido causada por la victimización también de la cual quiere agarrarse el presidente Castillo, porque para lo que ha salido el día de hoy y el día de ayer hablar, que fue un Twitter lo que dijo, era victimizarse y nada más, y echarle la culpa a los golpistas, entre comillas, que es la oposición. Entonces, claro, la Fiscalía va a hacer su investigación, pero esto va a demorar, va a tomar tiempo también, ¿no? Mientras tanto, ¿cuál podría ser la salida? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, yo creo que hay varias salidas, ¿no? Una de ellas es que sigan dando la subcomisión de acusaciones constitucionales y que logre inhabilitarlo. ¿Va? Me parece que la traición a la patria es un término quizás muy duro, quizás políticamente quizás aceptable, pero jurídicamente cuestionable. Pero en fin, ese es un camino. El otro camino es la acusación, es la vacancia, ¿no? La moción de vacancia, que parecería que no hay voluntad suficiente en el Congreso para hacerla. Y finalmente el otro camino es que el presidente renuncie, y allí puede inclusive plantear un adelanto de elecciones él, como proyecto de ley para que el Congreso lo resuelva. Algo que hizo Fujimori en su momento, que hizo Balaguer, por ejemplo, en República Dominicana, recuerdo, y otros presidentes de la Rúa, Alfonsín, en sus respectivos países, es adelantar las elecciones ante una crisis total. O sea, en democracia las crisis se solucionan llamando elecciones, en dictadura reprimiendo. Pero como estamos en democracia, lo ideal es que se llamen elecciones. Pero claro, no sé si el señor Castillo tenga la suficiente inteligencia y claridad de mente para darse cuenta que no puede avanzar más y que es mejor que él conduzca la transición a que otros la hagan por él. Ahora, pero con todo lo que ya hemos podido conocer en las últimas horas, yo creo que a mí me parece que debe existir una presión en él. Ahora, al menos que él sea pues de hierro, ¿no? O que no quiera darse cuenta que obviamente pues el camino que le queda a él va a ser bastante complicado, porque va a ser peor. Finalmente, si él también se niega a hablar frente a la Fiscalía y no quiere declarar porque dice que guarda silencio para todo, entonces él está cavando su propia tumba, ¿no? Entonces lo mejor sería, claro, que él renuncie, pero ¿usted cree que hay catadura moral quizás en alguno de los personajes que tenemos hoy en día para que dé ese paso? Porque también está Cerrón, y Cerrón tuitea todo el día, para todo el día en redes, insultando a todo el mundo y amenazando prácticamente a medio país, porque hay temas que no le parecen. Pero ¿quién tiene la culpa que ellos hayan metido en esto, pues? Bueno, yo creo que yo lo que veo es que Castillo está prisionero de su propia gente, ¿no? Ha sido prisionero de Perú Libre desde el primer momento, no se ha desligado de ellos, ha puesto a los ministros que ellos decían, que compraban cargos, además, compraban ministerios, compraban grados de general. En fin, hemos visto toda la pobredumbre y la corrupción que hay en el gobierno. Entonces yo creo que cae Castillo y cae mucha gente. Entonces la gente que va a caer al lado de Castillo no quiere que caiga Castillo, lo defiende hasta donde puede, porque si cae Castillo se cae todo. Y eso es lo que puede estar, eso es lo que puede estar pasando, ¿no? Que no lo dejen que renuncie. Claro, ese es el tema, pues, ¿no? El blindaje que hoy por hoy existe, y de suerte, al menos por lo que podemos observar, y usted también había hecho un comentario, es que tenemos siquiera una fiscal, que es la señora Liz Benavides, que está manejando la fiscalía y que está pues dando unos resultados que
que realmente asombran, porque hace muchísimo tiempo no teníamos una fiscalía así, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a la señora Zoraida Ábalos, que no investigaba a nadie. Y que estaba coludida con el gobierno de turno, ¿no? Con vía Vizcarra, sí, Sagasti y con Castillo, de alguna manera también, ¿no? Culpables, ¿no? ¿Usted considera que ellos son culpables en cierta forma de lo que hoy por hoy estamos nosotros pasando, que es una desgracia política, una desgracia social y hasta económica, porque también los bolsillos lo están sintiendo y la gente hoy por hoy no tiene empleo y claro, después de lo del COVID, nosotros no hemos pues podido ni siquiera ni levantar ni un poco. Yo creo que esto empezó con la candidatura de Kuczynski, que se manejó todo muy mal. La derecha y la izquierda se unieron en torno a Kuczynski, increíble. Era un lobista profesional que había vivido más tiempo fuera del Perú que dentro del Perú. Y la extrema derecha y la extrema izquierda se unieron para sostenerlo y llevarlo hasta el final. Bueno, y ya Kuczynski, un hombre cargado de años, que no había hecho política, bueno, había pasado por ministerios, pero no había hecho política verdadera, digamos, ¿no? Constante y permanente. Se prestó, se creyó un hombre iluminado, creyó que porque tenía 80 años ya y tenía muchos contactos en el extranjero y te hablaba 4 idiomas, y había hecho dinero no como empleado ni como funcionario, sino como asesor, sí, o como consultor, creyó que eso era suficiente para ser presidente del Perú. Bueno, y salió mal las cosas, escogió muy mal a su gente, escogió a Vizcarra, y luego Vizcarra le da una patada en el trasero y lo bota, con la ayuda del Congreso, evidentemente. Entonces, y ayudado también por sus propios errores. Y entonces entra Vizcarra, que cambia todo y que impone un nuevo estilo. Y Vizcarra se le subieron el poder a la cabeza, evidentemente, se mareó, le dio soroche de poder, algo que da mucho, es muy frecuente, y cerró el Parlamento, grave error, y quiso gobernar sin Parlamento. Bueno, y el Parlamento elegido nuevamente fue el Parlamento que lo votó a él. O sea, él votó a un Parlamento, viene el siguiente y lo vota a él, pensando que eso no iba a pasar. Todos los presidentes que se han enfrentado al Parlamento y que lo han cerrado han acabado siempre mal. Y él no podía ser la excepción y por lo tanto acabó mal. El propio Congreso lo votó. Y luego viene Merino, le hacen la contracampaña para restituir a Vizcarra, pero no lo pueden restituir y dejan a Sagasti. Y luego Sagasti promociona, auspicia, no es un gobierno neutral, permite que el gobierno apoye a una de las dos candidaturas finalistas y por lo tanto nos deja a Bruno y a Castillo. Y bueno, entonces la fiscal de la Nación ha trabajado con todos ellos en el momento que ha estado en la fiscalía, apoyando a Vizcarra, apoyando a Sagasti, apoyando a Castillo, enjuiciando a Merino, enjuiciando a Flores Arauz, enjuiciando al general Rodríguez, creo que es. Entonces, una fiscalía que se entregó a los brazos del gobierno, como se entregó también parte del Tribunal Constitucional, claro, cuyo defensa con habitus curare hizo nada menos que el señor Landa, que ha sido canciller hasta hace pocos días y que ahora se va de embajador, parece, a Alemania, sí, hay unos a Berlín. Cambios, exacto, hay unos cambios de cancilleres, unos cambios de puestos. Por ejemplo, estamos viendo también por ahí hay rumores y voy a citar el gato encerrado, porque obviamente también a veces saca buenas noticias, pues no hay que decir las cosas así, que Harold Forsyth renunciaría a ser representante permanente de Perú ante la OEA, ¿no? Entonces, si hay ese... Bueno, es que ha habido una bronca entre sí, Rodríguez Mackey, Rodríguez Cuadros, sí, sí. Se fue hoy día en la reunión, y Forsyth. Sí. Es una bronca de antes, que con el nombramiento de Rodríguez Mackey de canciller ha brotado, sí, ha sobresalido, sí, ha salido a flote otra vez. Bueno, sería que han renunciado, sí he leído de unos cables, no sé si serán verdaderos o falsos, pero no me extrañaría que renuncien ante un personaje que ellos consideran que no debía estar ahí en la Cancillería. El señor Rodríguez Mackey fue empleado de la Cancillería, fue trabajador de la Cancillería en un momento determinado. Ese es el contacto que tiene con la Cancillería. Frente a un embajador Fernández Puyó,
Ajá. en una sociedad de derecho internacional hace muchos años atrás. Y ese es el contacto que tenía con la Cancillería, y según Forsyth y Rodríguez Cuadros, que son diplomáticos de carrera de toda la vida, consideran pues que no está preparado para el cargo o que no tiene el perfil para el cargo. Es un asunto, parecería muy personal, ¿no? Bueno, pero quienes han tenido también perfil para el cargo, ¿no? O sea, de que se inició este periodo, este gobierno, pues ninguno de los que han estado de ministros pues han sido los que tengan un perfil para el cargo. O sea, por eso es que han existido un fracaso pero terrible en cada uno de los gabinetes, ¿no? Entonces, claro, la situación... Bueno, el que más perfil tuvo fue Maurtua, ¿no? Que era diplomático de carrera, ¿no? Sí, sí, el que tuvo, es verdad, es verdad. Ahora, ¿habrá otros cambios de gabinete? Ya no creo, porque a este paso, ahora yo no sé, en el Congreso de la República, usted que ha sido congresista, señor Víctor Andrés García Belaúnde, la inexperiencia mezclada muchas veces con el blindaje que hoy por hoy existe en el Congreso hacia el gobierno es descarado, ¿no? O sea, hay una inexperiencia política y encima no se permite la reelección, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Bueno, eso se refleja en las encuestas. Así es. Según la señora Torrado, que ayer la escuché, decía que este Congreso ha llegado a límites de desaprobación nunca antes tenido por un Congreso. 83% rechazo. Bueno, ese es un récord. El Congreso siempre ha estado con poca aprobación, pero este ya es un récord de Guinness. Así es. Y eso se debe a que es un Congreso pues que no fiscaliza, que se ha convertido en dama de compañía del gobierno, ¿no? Ese es lo que la sensación de la gente, además de tener personajes poco calificados, muchos problemas. Hemos visto cómo un parlamentario viola a una secretaria en su propia oficina. Claro. Y aquí no pasó nada. Terrible, claro. Eso me parece espantoso. ¿No? Y no lo detienen. Y sigue yendo a su oficina como si nada hubiese pasado. Entonces yo creo que eso es fatal. Otro personaje como John Wong renuncia por temas de conciencia a su bancada de manera irrevocable, por temas de conciencia, y a la semana siguiente regresa. No se sabe si por tema de conciencia o de inconsciencia, pero regresa a su propia bancada. Bueno, pues eso es parece que es un circo, estamos hablando ante un circo, ¿no? Una feria de oportunidades, ¿no? Ahora, ¿cuánto se habrá aprendido de esto? Vamos a tenerlo que ver de aquí quizás en el futuro, pero por ejemplo, se vienen las elecciones de octubre, ¿no? ¿Cómo poder confiar también en el Jurado Nacional de Elecciones de la OMP, que también están cuestionados, porque también se habla de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría venir de aquí en un futuro, ¿no? Bueno, mire, en el tema del jurado es una cosa muy grave, porque el jurado actuó con un miembro menos de su configuración. De 5 había 4. De los 4, 1 estaba cuestionado, quedaban 3. O sea, prácticamente, y el presidente votaba doble. O sea, prácticamente el presidente ha hecho lo que ha querido con ese jurado. Y él es el que ha programado a Alfredo Castillo, sin querer mostrar cierta transparencia en la resolución de las impugnaciones, etcétera, ¿no? Y sin aceptar una auditoría, por supuesto. Entonces, el señor Arenas está también muy cuestionado. Y eso debería servir para no aceptar. Los partidos todos deberían hacerle huelga de hambre para que mientras el señor Salas Arenas siga al frente del jurado, no hay elecciones. Bien, señor Víctor Andrés García Belaúnde, ha sido muy amable.